Gloria a Dios. Dios la bendiga, amados hermanos. Una vez más, compartimos la preciosa palabra de Dios. En esta noche el tema titulado es la comunión. Bendito sea Cristo. Para eso vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, la carta, primera carta a Juan, capítulo 1, verso 3, dice así: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es, dice la palabra, con el Padre, con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra, hermano, tome asiento. Amén. Vamos a gozarnos con la palabra de Dios. Mire, en la comunión, en este mundo terrenal, hermano, las personas viven en comunión, ¿correcto? Entonces, tenemos comunión ahora entre personas también que no hacen lo bueno. O sea, las personas malas se juntan con otras personas malas y estas tienen comunión entre ellos, pero comunión para hacer lo malo, comunión para pecar, comunión para robar, estafar. Ya se reúnen corruptos, tienen comunión entre corruptos para robarle al Estado, robarle a la empresa privada. Entonces vemos que la sociedad está compuesta de comuniones, pero también hay gente de bien que tiene comunión. Pero mire, la verdadera comunión que importa en esta tierra, dice la Biblia, no es la comunión con tu colega de trabajo, con tu vecino, con tus amigos, sino es la comunión, dice, con Dios, ¿correcto? Dice acá, la palabra de Dios, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta comunión es la más importante. Mira, si tú tienes comunión con el mundo entero, tienes comunión con personas más buenas de la tierra, por así decirlo, pero no tienes comunión con Dios, entonces de nada te vale, nada te sirve, porque ahí no hay provecho. Eso es vanidad. Dijo, vanidad de vanidades, todo es vano. Eso no sirve, no vale a los ojos de Dios, bajo el criterio de Dios. Tener comunión en esta tierra con muchas personas, quizás buenas, ¿ya? Pero si no tienes comunión con Dios, no sirve, no vale. El que no tiene comunión con Dios tendrá comunión con el diablo, y el diablo se va a ir al infierno, y todos los seguidores de Satanás acabarán en el infierno también. Por eso dice la palabra, la verdadera comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo empieza esta comunión verdadera? Esa es la que todos deberían de buscar. Mira, el mundo entero debe de buscar esta comunión, pero al mundo entero, la mayoría no le importa ni le interesa, ¿me entiendes? Pero dice la palabra que solamente dice, pocos van a ser salvos. ¿Se acuerda que le preguntaron a Cristo, Señor, ¿y cuántos se van a salvar? Cristo dijo, pocos son los que se salvan, y la mayoría, mayormente, son los que se pierden. En aquel día dirán, Señor, Señor, ya, y Dios le dirá, apártense al tormento eternos, perversos. Dice, la puerta ancha lleva a la perdición, y por ahí entra mucha gente. Y la puerta angosta es una puerta angosta, difícil de entrar, pero se puede entrar con Cristo y lleva a la vida eterna. Entonces, mire, hermano, la comunión con Dios empieza cuando una persona del nivel social que sea, del nivel económico que tenga, ¿ya? Del nivel cultural que tenga, cuando una persona se arrodilla ante Dios y le pide perdón por su pecado y se arrepiente de su maldad. Y cuando hablo maldad, no estoy refiriéndome a asesinos y criminales, ellos también tienen que arrepentirse. La maldad más grande es rechazar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. La persona que sea moralmente buena en esta tierra, si rechaza a Cristo, ese es un acto de maldad, porque Cristo vino a salvar, a libertar. Cristo vino a morir en una cruz, fue crucificado, despedazado, fue, hermano, desangrado, fue desfigurado, y Jesucristo murió como un cordero derramando su sangre. Entonces, cuando la persona dice, a mí no me importa lo que Cristo hizo, no me interesa porque yo vivo mi vida como a mí me da la gana, están rechazando a Cristo. Ese es un acto de maldad. Rechazar a Cristo, eso es algo, eso se castiga, dice la Biblia, con el tormento eterno. Dice, el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado.
el que rechaza a Cristo, por más buena persona que sea, por más altruista que sea, por más filántropo que sea, aunque ayude a los niños pobres de la calle, aunque ayude a los ancianos que están botados en la calle, si rechaza a Cristo, está condenado. Eso lo va a mandar al infierno. Por eso, la verdadera comunión con Dios empieza cuando una persona se arrepiente, sea criminal asesino o sea una persona respetable, entre comillas, una persona moralista, entre comillas, tienen que doblar rodillas y arrepentirse de su maldad, su pecado, y recibir a Cristo. Mire, cuando una persona recibe a Cristo como el Salvador de su vida y el Señor de su vida, que Él gobierna y manda en su vida, entonces ahí empieza la comunión con Dios, se abre la comunión con Dios, se abre la comunión con el Señor. Entonces ahora esta persona ya rompe la comunión con Satanás, rompe la comunión con el pecado. Ahora el pecado ya no gobierna su vida, el pecado ya no reina en su vida, porque antes reinaba el pecado, la maldad, el orgullo, la arrogancia. Estaban enfrascados en diferentes delitos y pecados. Otros estaban enfrascados en el estudio solamente y minimizaban a Dios, el Evangelio. Decían, la Biblia, la iglesia no sirve, no vale, mejor mis estudios, mi carrera, mis empresas, mis negocios. Mire, cuando estas personas reconocen su condición y se arrepienten de su pecado, entran a la comunión con Dios. Ahora tienen comunión con Dios, rompen con la comunión del diablo, del pecado de Satanás, ahora son hijos de Dios. Entonces, estas personas tienen comunión con Dios. Por eso dice la palabra, entrad confiadamente al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, esta es una buena noticia para nosotros, porque ahora tenemos comunión con Dios, hermano. Ahí empieza la comunión verdadera. Por eso nosotros ya no necesitamos, o sea, quiero decir, nosotros ya no dependemos, ¿entiende? Ya no dependemos ya de tener comunión con seres humanos aquí en la tierra para llenar nuestra vida, ¿correcto? Ya no dependemos, ya no somos dependientes de otros seres humanos, ya no somos dependientes de cosas materiales o de premios, de galardones, de estatus social económico. Ya no dependemos de eso, sino nuestra comunión perfecta está en Dios y solamente dependemos de Dios. Por eso, cuando un cristiano pierde a su mujer, lamentablemente hay casos de un cristiano pierde a su mujer o viceversa, o se va con otro hombre o se va con otra mujer, ¿correcto? El cristiano, ¿cómo reacciona? El cristiano le duele, pero sigue adelante. ¿Por qué? Porque su comunión perfecta es con Dios. Quizás perdió la comunión con su mujer, perdió la comunión con su marido porque se fue con otro, pecó, o le abandonó, o se murió, pero este cristiano sigue adelante. ¿Por qué? Porque su comunión con Dios no se ha roto, su comunión con Dios no se ha terminado. La comunión con Dios te va a levantar, dice Pablo, aunque venga escasez, peligro, espada, angustia, ansiedad, aunque venga el mismo diablo, dice, la comunión con Dios nunca se romperá porque tú eres un hijo de Dios. Por eso los cristianos verdaderos salen adelante, porque la comunión con Dios nos lleva para adelante. Mire, cuando una persona que no es creyente en Dios, que no es hijo de Dios, pierde a su mujer, pierde a su marido, ¿cómo reacciona? Están enfermos, hermanos, están con tristeza, con desaliento, con angustia. Nosotros hemos entendido cantidad de casos de hombres y mujeres que han perdido a su mujer y cómo lloran. Lloraban, querían matarse, pastor, quiero matarme, mi mujer me ha dejado, quiero matarme, mi marido me ha dejado. Yo digo, tú actúas así porque tu mujer que te dejó, tu marido que te dejó, ese es tu Dios. Como tu Dios se ha ido, tú ya no quieres vivir, porque la razón de tu vida es tu marido, la razón de tu vida es tu mujer o tus hijos, o tus hermanos, o tu papá, tu mamá. Lo que tú necesitas es dejar esos dioses y recibir a Cristo para que tengas comunión con Dios. Y el que tiene comunión con Dios, aunque pierda algo en esta tierra, no va a perder la comunión con Dios. Y la comunión con Dios te va a levantar del polvo, de la ceniza. La comunión con Dios te va a hacer salir adelante. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Esa es la verdad. Aunque pierdas tus empresas, aunque pierdas tu plata, tu dinero, la comunión con Dios te va a sacar adelante.
aunque pierdas tus amigos, aunque tus amigos ya no te quieran hablar, aunque tu familia no te quiera hablar, aunque ya te han negado, hermano, el habla, muchos compañeros, muchos amigos, mucha familia, tú dices, pero Dios no me ha negado su comunión. Por eso nosotros los cristianos no dependemos de cosas materiales, no dependemos de personas humanas para vivir una vida, hermano, satisfactoria en comunión con Dios. Gloria a Dios, hermano. Que mis hermanos, Cristo vive para siempre. Es la verdad. ¿Por qué nosotros los cristianos salimos adelante? ¿Tenemos problemas o no tenemos problemas? ¿Nosotros los cristianos tenemos problemas o no? Claro, tenemos y más problemas quizás que los impíos. Pero ¿por qué salimos adelante? ¿Por qué Héctor Rivera sale adelante? Más de 20 años. ¿Por qué el hermano José sale adelante? ¿Por qué ustedes salen adelante? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la comunión con Dios los mantiene. La comunión con Dios los mantiene. Es Dios en ustedes. Gloria a Dios, hermano. Pero el que no tiene la comunión con Dios, ¿qué va a pasar con él? El que no tiene la comunión con Dios, cuando pierde alguna comunión en esta tierra, se va a derrumbar y ya no se va a levantar y va a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? Dios es malo, ¿me entiendes? Ese es el falso que no tiene la comunión con Dios. Por eso vamos adelante, miren. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Mire, acá hay dos grupos. Acá vemos dos grupos, ¿correcto? El primer grupo es este. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Ya? Este es un grupo. Si decimos, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos. En las iglesias, en todas las iglesias verdaderas, siempre va a haber un grupo que va a decir, yo tengo comunión con Dios, ¿no? Yo tengo comunión con Dios, pero andan en tinieblas, andan en pecado. Ya, eso va a haber en todas las iglesias. Gente que dice, yo tengo comunión con Dios, pero practican el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Son mentirosos y la verdad no está en Él. No es decir, yo tengo comunión con Dios, sino que cosa es manifestar la comunión con Dios por medio de nuestras obras. Gloria a Dios, hermano. Hay mucha gente que dice, yo tengo comunión con Dios, yo soy cristiano, pero andan en pecado, practican el pecado. ¿Ya? Y esa gente se metió también en la iglesia. Por eso el apóstol Juan dice, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero eres un pecador, practicas el pecado, o sea, para ti el practicar el pecado es normal, para ti es tu naturaleza, pecar, tú pecas y pecas y pecas y no sientes nada, ¿ya? Y te gusta, te deleitas, después vienes a la iglesia y dices, yo tengo comunión con Dios, ¿qué dice el apóstol Juan? Eres un mentiroso. Y la verdad no está en Él. Eso es lo que dicen que tienen comunión con Dios. Ahora, acá vemos ahora a lo verdadero, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si nosotros andamos en luz, nosotros, hermanos, rompemos con el señorío del pecado en nuestras vidas. O sea, el pecado ya no reina nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado y caíamos en borrachera, en adulterio, en fornicación, y era nuestra naturaleza. Otros eran orgullosos, arrogantes y vivían así, despreciando a mucha gente. ¿Ya? Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, ya rompimos con eso. O sea, ya no nos gobierna, ya no es nuestro Dios, ya no somos arrastrados por el pecado, ¿correcto? Ahora andamos en luz, ahora andamos en novedad de vida, en vida nueva. Por ello, hermanos, andamos en vida nueva. Ahora la gente va a decir, la gente va a ver nuestro testimonio, va a decir, ¿verdad? Este hombre ha cambiado, esta mujer ha cambiado. No es igual, no, ha cambiado. De lo que era antes, era un diablo, pero ahora mira, ahora cambió. Bueno, tendrá fallas, tendrá errores, tendrá su carácter todavía, pero ha dejado ya cosas
horripilantes, desastrosas, horrorosas. Por ellos, hermano. Porque acá dice que nosotros que andamos en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Cuando dice la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, es porque no somos perfectos. Porque usted no crea que el cristiano es perfecto. O sea, el pecado ya no reina en nuestra vida, pero no somos perfectos. Vamos a fallar y a cometer errores. Y quizá vamos a pecar. Pero ¿qué dice acá? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, y nos arrepentimos. El Espíritu Santo nos contrista, nos arrepentimos y creemos en el perdón y nos apartamos del pecado. Gloria a Dios, hermano. Pero ya no somos esclavos del pecado. Eso hay que dejarlo bien claro. Ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios, hermano. Entonces, dice, tenemos comunión unos con otros. Mire, ¿sabe lo que decía hace 2000 años en la iglesia que estaba en Judea, la iglesia que estaba en Roma, la iglesia que estaba bajo el gobierno de Nerón, de los emperadores? Decían de los cristianos, miren cómo se aman. Así decían ellos. Veían un grupo de cristianos y decían, miren cómo se aman. Ese era el lema que los caracterizaba a ellos. Miren cómo se aman. ¿Por qué? Porque la iglesia naciente, la iglesia que nació, era una iglesia en comunión perfecta. En el sentido, hermano, que daban un testimonio, una comunión que nunca habían visto. Ni los judíos, ni los griegos, ni los romanos, no habían visto esta comunión. Por eso ellos decían, miren cómo se aman, porque de verdad los cristianos, hermanos, la iglesia que nació, era una iglesia llena de comunión y de amor. Por eso la Biblia dice así, en el libro de los Hechos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3000 personas. Mire, la iglesia que nació en el libro de los Hechos nació con 3000 personas. O sea, Pedro predica la palabra y se convirtieron 3000 personas. Gloria a Dios, hermano. Se convirtieron 3000 personas. Es un buen grupo para empezar una iglesia. Entonces dice así. ¿Y qué pasó con estas personas? Dice, mire cómo estas personas se conducían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya, estas 3000 personas que hacían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más decía? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, así se desarrollaba la iglesia, y así tiene que desarrollar. Este es el modelo. Este es el modelo de iglesia que Dios quiere en todos los tiempos, en todas las épocas. Una iglesia que persevere en la palabra, persevere en la doctrina, persevere en la enseñanza, como estamos haciendo ahora, que estamos viendo la comunión, ¿correcto? Entonces, dice que esta iglesia perseveraba en la palabra y en la comunión unos con otros. O sea, había comunión entre hermanos, ¿correcto? O sea, ya no teníamos esa afinidad con los pecadores. ¿Se acuerda que usted antes en el mundo tenía afinidad con los pecadores? ¿Se sentía bien con ellos? Hablando tonterías y media quizás, ¿se sentía bien con ellos? Ahora ya no, ya. Ahora ya no. Si yo me encuentro con un compañero de esa vida corrompida, hermano, ya no me siento bien porque él habla de pecado, a mí no me gusta hablar de pecado. O sea, ya no hay afinidad. Pero nuestra afinidad ahora, nuestra comunión, nuestra armonía, es entre nosotros. Gloria a Dios, hermano. Es entre nosotros. Por eso la iglesia es una iglesia de comunión. Nosotros, hermano, nos gusta compartir entre nosotros, los unos con los otros, nos deleita. Por eso dice la Biblia, mirad cuán hermoso ya es la armonía de los hermanos en la iglesia, ¿no? La armonía de los hermanos. Cuán precioso, cuán hermoso es. Entonces el cristiano tiene que practicar ¿qué cosa? La comunión. Porque si usted no tiene comunión entre la iglesia, ¿con quién va a tener comunión? Es inconcebible que usted se sienta bien con los pecadores y se sienta mal con los hermanos. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es correcto.
que usted tenga comunión con los pecadores y acá en la iglesia usted no se sienta bien con los hermanos. Eso quiere decir que usted no tiene a Dios todavía, no tiene el Espíritu Santo, todavía no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo, el que esté en Cristo, se gozará con la comunión de los hermanos. Gloria a Dios, hermano. Sea de la religión que sea, porque Dios no vino a fundar una religión. Sea de Asambleas de Dios, Agua Viva, sea de Alianza Cristiana y Misionera. Si es hijo de Dios, si es cristiano, entonces nos gozamos con él. Si un hermano viene a Asamblea de Dios, yo me alegro con él, porque es mi hermano. ¿Correcto? Es mi hermano. Un hermano de Alianza Cristiana y Misionera es mi hermano también. Si es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo, es mi hermano y tengo que tener la comunión con él. Por eso la iglesia no debe ser sectaria, ¿no? Que él no es de mi religión, no. El cuerpo de Cristo es uno solo. Los nombres lo han creado los hombres. ¿Ya? Si es un hijo de Dios de verdad, por eso dice, si anda en luz, es mi hermano. Si anda en luz es mi hermano, sea de cualquier religión cristiana, sea bautista, sea reformada, sea presbiteriana, hermano. Si él anda en luz, entonces es mi hermano. Tengo que sentirme a gusto con él. Tiene que ser parte de mi familia cristiana. Bendito sea Cristo, hermano. Que mi hermano vos. Cristo vive. Entonces, mire, la comunión uno con otro en el partimiento del pan y las oraciones. Dice la palabra de Dios así. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan y comían junto con alegría y sencillez de corazón. Entonces, mire, hermano, dice que la comunión era maravillosa, perfecta, que cuando alguien pasaba una necesidad, dice que habían hermanos que vendían lo que tenían, ¿para qué? Para, hermano, compartir con el que padece necesidad. Mire, tanta, hermano, afinidad había en ellos que no querían que ningún hermano pase necesidad. Ahora, esto de acá no es doctrina, no es mandamiento, no es orden. ¿Ya? De acá no podemos sacar doctrina y decir, todos vendan sus casas y traigan la plata para acá. Eso es falso. Había personas que estaban, hermano, voluntariamente, veían que alguien pasaba necesidad y voluntariamente ellos vendían su propiedad, vendían algo para compartir. Esto no es doctrina para decir vendan sus casas y denme la plata, porque hay pastores que dicen que tienen que traer sus cosas, traigan algo, vendan algo y traigan la plata acá, porque eso dice la Biblia. Eso es falso, correcto, eso no es doctrina, eso lo hacía voluntariamente cada persona, correcto, cada persona lo hacía. El punto era de que era, hermano, el amor que había, que ellos se sacrificaban así para compartir con los hermanos. Y esto era un testimonio tremendo, porque la gente decía, mire cómo se ayudan, mire cómo se apoyan, mire cómo se ayudan, cómo se apoyan. Ellos se aman de verdad. Esto fue un testimonio poderoso, hermano. La iglesia de Macedonia, que era pobre, dice, juntó un dinero para mandar a los hermanos pobres de Judea. Así eran los cristianos, los primeros cristianos, y entre ellos, hermanos, se alentaban y se apoyaban. Que había comunión. Entonces, mire, la comunión empieza con Dios, ¿correcto? Ya hemos dicho ya, nadie tendrá la comunión ágape que Dios ha diseñado en la Biblia si no tiene comunión con Dios. Cuando hay comunión con Dios, habrá comunión entre los hermanos, entre la familia cristiana, sea de cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier nombre religioso. Si anda en luz es mi hermano y tendremos comunión con él. Ahora mire, empieza la comunión por Dios, recibiendo a Cristo, ¿ya? Ahora, esa comunión tiene que manifestarse en la iglesia, manteniendo nosotros la comunión entre nosotros, guardando la unidad, ¿correcto? Y la unidad entre nosotros se va a guardar a través de la palabra, porque alguien tiene que decir qué hacer y qué no hacer para guardar la unidad. Entonces, ¿quién va a decir qué hacer y qué no hacer? ¿Hay que dejarlo al criterio del pastor? No, es la palabra de Dios, la escritura.
tenemos que guardar la unidad conforme a la palabra. Por eso nosotros tenemos que someternos a la Escritura, y yo también me someto a la Escritura, y guardamos la unidad. Tenemos comunión con Dios, la iglesia tiene comunión con Dios, y la unidad tiene que guardarse guardando su palabra. Por eso Cristo dijo, vayan a dar discípulos y díganle que guarden mi palabra. Gloria a Dios, hermano. Y guardamos la unidad. Eso es lo que Dios quiere, que estemos unidos, hermano. Que estemos en un mismo sentido, un mismo propósito. Bendito sea Cristo. Entonces, miren, cuando uno participe en la Santa Cena, que ya lo vamos a hacer, la Santa Cena habla, hermano, es un recordatorio correcto, pero también la Santa Cena habla de ¿qué? De que tienes comunión con Cristo, tienes comunión con Dios. Los que participamos de la Santa Cena, hermano, es como que Cristo está ministrando la Santa Cena, es como que Cristo te está dando el pan, te está dando el vino, el jugo de uva, te está dando, y es como que tú estás delante de Cristo, y Cristo está dirigiendo, y tú estás diciendo, yo soy parte de Cristo, y yo tengo comunión con Cristo, por eso tomo de la copa y como del pan. ¿Me entiendes? Si tú tomas de la Santa Cena, es porque tú estás diciendo, yo tengo comunión con el anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? Cristo. ¿Quién es el que mandó, diseñó la Santa Cena? Cristo. Y cuando tú tomas la Santa Cena, tú estás diciendo, yo con Cristo me llevo bien, yo con Cristo estoy bien, yo con Cristo tengo comunión, Él es mi Padre, Él es mi Maestro, yo soy su discípulo, yo con Cristo me llevo bien, por eso estoy acá en la mesa de Cristo, tomando la Santa Cena, diciendo públicamente que mi comunión con Cristo está bien. Gloria a Dios, hermano. Y si tu comunión con Cristo está bien, tu comunión con los hermanos también tiene que estar bien. Porque tú no puedes estar en la mesa del Señor peleado con un hermano. Porque si tú peleas con un hermano, ese hermano es hijo de Dios. Tú no puedes estar peleando con otro hijo de Dios y estar en la mesa del Señor. Por eso dice que no podemos estar en la cena del Señor indignamente. Indignamente. Porque la comunión con Dios se va a reflejar en la comunión entre los hermanos. El que pierde la comunión con Dios de un hermano con otro hermano, automáticamente la comunión con Dios se hace, hermano, como un estorbo. O sea, la comunión con Dios no se pierde, el cristiano no pierde la comunión con Dios, pero la comunión con Dios, hermano, se hace una comunión como que está interrumpido, está deteriorado. La comunión con Dios se deteriora y Dios está desagradado con este hijo, desagradado con esta hija, porque están peleando entre hermanos. Cuando los hijos pelean, cuando nuestros hijos pelean, ¿nosotros nos alegramos o nos molestamos? Nos molestamos, hermano. Por ellos, hermano. Cuando nuestros hijos pelean, nosotros nos molestamos y nos entristecemos también. Porque queremos que haya paz entre nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos tengan paz. ¿Y qué hacemos muchas veces? Disciplinamos también. Ya, pórtate bien. Pórtate bien. Le decimos a nuestros hijos. ¿Correcto? Y nos molestamos. Y hasta disciplinamos. Porque queremos que nuestros hijos anden bien. Y cuando Dios ve que uno de sus hijos está peleando con otro hijo de él, Dios tiene que disciplinar. Y así tomas la cena, así participas de la cena del Señor. Dice la Biblia, juicio comes y bebes. O sea, tú estás firmando que quieres castigo de Dios. Quieres que Dios te castigue. Tomas la cena así, estás pidiendo castigo, ya bueno, el castigo va a venir. Y dice la Biblia que Dios algunos ha matado, algunos ha matado y se los ha llevado al cielo porque se están portando mal, están dando mal testimonio en la tierra. Y Dios dice, ya bueno, hijo mío, no te quieres corregir, entonces te mato, ya, ven para acá a mi casa, porque estás dando mal testimonio. Y muchos están enfermos porque es castigo de Dios. Esto, hermano, no lo vaya a malinterpretar, no quiere decir que todos los que están enfermos están en castigo de Dios, ¿correcto? Solamente los que Dios ha disciplinado, lo que Dios entiende que tiene que disciplinar.
Por eso, Dios quiere que su iglesia mantenga la unidad, guardando la comunión los unos con los otros. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Bendito sea Cristo. Y todos tenemos que pelear por eso. Usted tiene que luchar por la comunión con su hermano. Usted tiene que luchar por la comunión con su hermana. Tenemos que asociarnos, tenemos que buscarnos, tenemos que tener empatía, hermano, los unos con los otros. O sea, la palabra de Dios dice cómo poder llegar a perfeccionar la comunión. ¿Ya? Una de esas pautas, Dios dice, confiesen sus pecados los unos a los otros, porque el pecado estorba la comunión entre hermanos y con Dios, hermano. La comunión se estorba. ¿Usted quiere tener una buena comunión con Dios? ¿Cuándo quiere tener una buena comunión con Dios? Todos queremos tener una buena comunión con Dios. Ahora, ¿qué estorba la comunión con Dios? El pecado. El pecado estorba. No te manda al infierno, pero te estorba. Y es una carga que estás llevando, es un cadáver que estás llevando encima, y eso va a caer, traer problemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cristo dice, confiesa tu pecado, confiesen los pecados. Entonces, cuando usted confiesa su pecado, gloria a Dios, hermano, bendito sea Cristo. Entonces, cuando usted confiesa, bueno, si usted ha pecado contra un hermano, usted tiene que ir y tiene que confesar su pecado y pedirle perdón. Cuando usted hace eso, ¿qué está haciendo? Está reparando la comunión con Dios que se había deteriorado y está reparando la comunión con ese hermano. ¿Me entiende? O sea, cuando usted pide perdón, usted está arreglando la comunión con Dios y con ese hermano. Entonces, ¿cómo mantenemos la unidad? Manteniendo la comunión entre nosotros y con Dios. Y no permitimos que el pecado se anide, haga un nido ahí, un nido de ratas, de culebras, ¿ya? Y eso va a traer problemas. Y también pedir ayuda, ¿no? O sea, buscar un hermano, al pastor, un hermano maduro, y decirle, ¿sabe qué, varón? Estoy pasando este problema, estoy con mis luchas, ayúdame en oración. Ayúdame en oración. Dice, llevar las cargas los unos con los otros. Dice, tenemos que llevar las cargas los unos con los otros, tener empatía, ¿correcto? Cuando hay un hermano que está quizás pasando problemas, luchas, dificultades, ¿qué tenemos que hacer para mantener la unidad, la comunión, para que la comunión no se estorbe? Tenemos que ponernos en su lugar y decir, hermano, te veo preocupado, te puedo ayudar en oración. Entonces, le cuenta el problema y este hermano, ¿qué va a hacer? Va a llevar su carga, lo va a presentar ante Dios. Señor, mira, mi hermano está sufriendo, tiene este problema. Entonces tú llevas la carga de tu hermano a Dios. Eso es lo que mayormente no se hace. Porque cuando uno ora a Dios, mayormente le pide por uno mismo. Señor, dame. Pero Dios dice, sobrellevar las cargas los unos por los otros. Y ahí también aplica apoyarle, ¿no? Si tienes las posibilidades económicas, apóyale. Si tienes, apóyale. Y ora por él. Ponte en su lugar de él. ¿Me entiendes? Así mantenemos la unidad con los hermanos y con Dios. Satanás no quiere que practiquemos esto. El diablo no quiere que practiquemos. El diablo quiere que seamos egoístas. Que busque su vida. Ya, seguro juicio le ha caído, ya que aprenda. No. Así no se mantiene la unidad. La unidad se mantiene sobrellevando. Hermano, también el mal carácter de tu hermano. Tu hermano tiene un mal carácter. ¿Qué tiene que hacer? Sobrellévalo también. Satanás quiere que pelees, que discutas, que haya división. ¿Qué tiene que hacer? Soporta, sobrelleva, sé humilde. Sé humilde, es un hijo de Dios, está mal, pero es un hijo de Dios. ¿Qué necesita? Ayuda. Ponte en su lugar, no está bien, está mal. No le pagues mal por mal. Tenemos que ayudarlo. Si ha pecado, ¿qué dice? Restaurarlo. Si ha pecado, hay que restaurarlo. ¿Ya? Tienes que decirle, varón, has pecado, arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo te perdona, sigue adelante.
pero lo que has hecho no está bien. Hay que levantarlo, hermano. También dice la palabra, hay que reprender el pecado. Si ves a tu hermano que está pecando, ¿qué tienes que hacer? Reprende ese pecado. Si ves que tu hermano está pecando, díselo, varón, lo que está haciendo está mal. Eso te trae problemas. Te va a caer el juicio de Dios. No hagas eso, varón. No hagas eso. Escúchame, eso no se hace. Tenemos, hermano, que ayudar a nuestro hermano, que tú estás viendo que está haciendo algo malo, tienes que amonestarlo. Gloria a Dios, hermano. Que bien, hermanos, Cristo vive para siempre. Amar, dice, ámense los unos a los otros. Todo esto, hermano, va a mantener, ¿qué cosa? La unidad, la comunión. No podemos pelearnos los unos a los otros. Dice la Biblia, ámense los unos a los otros. Dice la Biblia, confiesen su pecado los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Sobrellevar las cargas los unos por los otros. Eso lo dice Dios. Y si hacemos esto, la unidad, la comunión se va a mantener, hermano. Porque nosotros le pertenecemos a Dios, somos hijos de un mismo Padre, y Él ha dejado su iglesia, y los que estamos en la iglesia de Cristo, tenemos que someternos a la voluntad de Cristo, de Dios. No podemos hacer las cosas que Dios ha dicho que no hagamos. Miren, toda su vida cristiana, usted se va a encontrar con problemas así. En su trabajo también. En su trabajo van a haber personas que van a hacer que usted pierda los papeles. ¿Entiende? Pero usted tiene que pensar que su comunión con Dios es primero. Su comunión con Dios es primero. Gloria a Dios, hermano. No caigas en la trampa de Satanás de pelear en el trabajo, en la carrera, en el estudio, en la universidad. No. Nuestra comunión con Dios está por delante. La comunión con nuestros hermanos está por delante. Ahora hay que separar la disciplina. Si un hermano está tan mal, que hace cosas malas, que son escandalosas, hay que disciplinarlo. Hay que amonestarlo y disciplinarlo. Y si hace cosas peores y está difamando, hablando peste de la iglesia, de los hermanos, del pastor, hay que disciplinarlo, ¿no? Y si no se corrige y dice, no, todos ustedes están mal, todos son diablos, entonces dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Dice la Biblia, tenlo por un pecador, o sea, ya no es hijo de Dios entonces, tenlo por un pecador. Hay que separar la comunión con la iglesia, hay que separar de las personas que no son cristianos y se han metido en la iglesia diciendo cristianos, haciendo problemas. No hay que confundir. Ellos necesitan disciplina. El cristiano que peca, el cristiano que se equivoca, recibe la disciplina, la recibe, se humilla y se levanta. Gloria a Dios, hermano. El que no es de Dios no se va a someter. Se va a enfrentar a la Biblia, a las autoridades. Pero nosotros, usted y yo, tenemos que guardar, ¿qué cosa? La comunión con Dios, con la palabra, entre nosotros, y no permitir que el pecado se meta causando división, que se meta el pecado de murmuración, el pecado de calumnia, el pecado de esa crítica destructiva. Hermano, no hay que permitir que se meta eso. Tenemos que cerrarle fila a Satanás para tener una vida saludable en Cristo, una vida saludable con los hermanos, una vida saludable en Dios. Gloria a Dios, hermano. Tenemos que hacer eso. Usted y yo estamos llamados a guardar la comunión con Dios y con los hermanos de la iglesia, para que el mundo de afuera vea que nosotros no somos iguales al mundo pecador, que nosotros somos diferentes. No somos perfectos, pero somos diferentes. Somos hijos de Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive? Nos ponemos a pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Bendito sea Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios.